Bien, compañeros, buenas tardes. Vamos a trabajar hoy, el tema de lo que es las características esenciales del capitalismo. En un momento histórico, social, de muchas transformaciones, de cambios en el orden económico internacional, un momento pospandémico, un momento en el que surge la inteligencia artificial y va cambiando a un ritmo acelerado el trabajo, las instituciones, y que obviamente la vida misma, la vida diaria, que va generando nuevas formas del sujeto, del hombre, del ser humano, interactuar con entornos, de generar información, de manejar datos, de desarrollar trabajos, investigaciones con un ritmo muy productivo, pensando en la eficiencia y en la productividad del trabajo social. La inteligencia artificial viene a acelerar, a incrementar esa eficiencia, esa productividad. Obviamente los expertos indican de que hay muchos desafíos por delante y hay que tener cuidado. Entonces, en este contexto de grandes cambios es necesario desde la economía política crítica hacer una mirada, una reflexión crítica a lo que es el capitalismo. Voy a compartir página. ¿Estoy compartiendo? No, voy a compartir página. Ahora sí. Entonces, en media hora de exposición que vamos a tener, vamos a intentar poner en evidencia aquellas características que son esenciales, más allá de las definiciones que ustedes ya tienen desde otros paradigmas, desde otros modelos, como el de la economía neoclásica, ¿no? Aquí nosotros intentamos desde el paradigma crítico ahondar, desde el método dialéctico histórico, ahondar en la comprensión del sistema como un sistema social histórico en permanente transformación y cambio. El sistema económico capitalista a escala global, como dominante de la economía mundial, viene atravesando por una serie de etapas y fases. Hoy mismo vemos una nueva fase de desarrollo, y entre el desarrollo de esas etapas existen crisis que van recomponiendo las configuraciones de cómo se manifiesta ese sistema dominante. Entonces aquí vamos a ver en esta lámina algunas de las características que son importantísimas trabajar a la hora de hacer una primera aproximación. Entonces, ¿no? Hay un componente histórico que inclusive aparece, lo puse yo a propósito en el último control de lectura, que es necesario siempre tomarlo en cuenta. El capitalismo como sistema social histórico, dinámico, viene a pasar por una serie de determinaciones sociales históricas que le dan ritmos y movimientos propios, y que es necesario mirar desde el principio. Por eso Marx, cuando trabaja en la prehistoria del capitalismo, remonta a lo que viene a ser la acumulación primitiva del capital. La idea de Marx en el capítulo 24 es como ir a darnos un poco el antecedente histórico más determinante en la formación del capital como relación social dominante en la historia. Esa acumulación primitiva es el punto de partida, o visto desde el lado de las clases desposeídas, la escisión, la separación del propietario de su medio de producción va a ser como el punto de partida. Eso va a derivar en la formación de clases antagónicas, de sucesivas revoluciones políticas, industriales y tecnológicas, como decíamos antes, que le viene dando el cambio cualitativo histórico. No se olviden que comenzamos con un capitalismo industrial del siglo XIX, XVIII, finales XVIII y XIX, ya dominante, ya hegemónico,
Y hoy en día, al siglo XXI, estamos con un capitalismo a escala global, financierizado, con una serie de nuevas configuraciones que están presentes dentro de la formación social. Me refiero, por ejemplo, al capitalismo caníbal de Nancy Fraser, me refiero al capitalismo como de acumulación por desposesión de David Harvey, me refiero a los capitalismos de tipo vigilancia, plataforma, me refiero al capitalismo gestor de activos. Entonces, quiero reiterar y subrayar un primer elemento que ustedes por favor lo deben anotar en sus cuadernos, en sus notas o en sus computadoras como característica, nueva característica de esta formación social, que ya no es meramente capitalista desde el punto de vista industrial. Porque el capitalismo clásico, marxista, estudiado a fondo por Marx, por eso le llamo marxista, que sería el capitalismo industrial, tenía bien demarcada su relación social entre el trabajo y el capital, y sobre esa base obviamente su desarrollo a nivel de producción y reproducción del capital y del valor. Hoy en día hay una especie de complejidad en el sistema que nos lleva a trascender esa línea, esa relación social industrial entre el capital y el trabajo, y emergen como nuevas configuraciones sociales, nuevas relaciones sociales entre el capital y trabajo que presentan nuevas características, y eso hemos estado trabajando. Y para el compañero que le interese leer un poquito más al respecto, en la página web están ahí como 2 o 3 artículos recientes que hemos escrito al respecto, y que por razones de tiempo no lo voy a ahondar en esta clase. Entonces hay un salto histórico, volviendo a los orígenes, después de demarcar lo que yo entiendo como un capitalismo complejo de nuevas configuraciones sociales. Hay un salto histórico que es determinante en la conformación del sistema capitalista. Pasar, obviamente, de una plusvalía absoluta como prolongación de la jornada de trabajo a una plusvalía relativa como reducción de la jornada de trabajo a las 8 horas que conocemos, pero vía la incorporación de tecnologías y fuerzas productivas revolucionarias, cambiar la relación entre el capital y trabajo al punto de que el trabajo se hace mucho más específico, más sencillo, de mayor intensidad y de mayor productividad. Entonces, si bien hay un límite en la jornada de trabajo, la plusvalía relativa como característica, estoy apuntando como la característica esencial del capitalismo industrial y que está presente a la fecha, es el resultado de esa relación entre el capital y el trabajo mediado por el desarrollo de las fuerzas productivas que generan grandes transformaciones en la producción, que beneficia a la lucha entre los capitalistas por la tasa media de ganancia, pero que perjudica a los trabajadores en una reducción del salario real, debido a que obviamente el abaratamiento de la canasta básica de consumo de los trabajadores le permite, con la ayuda del Estado, manejar los salarios en niveles que no comprometan la tasa de ganancia. Esa relación real de plusvalía relativa se va a desarrollar al mismo tiempo bajo una subordinación del capital al trabajo en sentido real. O sea, ya no es una cuestión circunstancial o aislada. La subsumpción, que es una relación de subordinación del trabajo al capital, implica que el trabajo alimenta el proceso de producción y de reproducción ampliada del capital. Y el capital se nutre con el trabajo vivo de los trabajadores por la vía de la plusvalía, obviamente explotación, plusvalía, ganancia, ¿verdad? Entonces hay escalas de producción y reproducción industrial que hoy en día son de tipo financiero, son de tipo de servicios y de tecnología, que no dejan
no han abandonado esa relación de subsunción real, nuevas figuras y categorías, ya no de explotación directa, pero de explotación en otras formas que se vienen a presentar hoy en día, como el trabajo precario en muchas de las regiones y países del mundo, ¿no? Entonces, la disminución del salario a los límites sociales aceptables que permita la creación de ganancias y garantice la reproducción de la fuerza de trabajo va a ser como un subproducto y al mismo tiempo como una característica esencial del capitalismo. O sea, en realidad a los trabajadores les corresponde una cuota del valor producido por ellos que le garantice reproducir sus capacidades físicas, mentales y volver al día siguiente, al mes siguiente, al trabajo. Entonces, en esta brevísima introducción, lo que vemos y lo que intentamos rescatar como característica fundamental es justamente esa plusvalía relativa, esa subsunción o subordinación real del trabajo al capital, obviamente en condiciones de que el capital como relación social dominante lo que va a definir es esas formas específicas de garantizar la reproducción del capital, siempre a escala, siempre en el sentido de acumulación, concentración y centralización, y por ello tenemos una economía global con unos gigantes tecnológicos que todos los conocemos, como las Big Techs, las grandes tecnológicas, las grandes financieras, etcétera, etcétera. Entonces, si queremos entender desde la economía política crítica esa formación de esos hongos gigantes que dominan los mercados globales, tendríamos que ir a esta característica esencial, a esto medular, yo creo que la palabra correcta, lo medular de lo que es el capitalismo. Por lo tanto, el plusvalor, en su versión relativa, que todavía es, ¿qué quiero decir? El plusvalor relativo es lo característico del capitalismo, pero convive el capitalismo del siglo XXI con plusvalor todavía absoluto en algunas regiones como de América Latina, África y Asia. El plusvalor se constituye en el fundamento que es, vamos a poner en términos económicos, entre comillas, racional, medio y fin del desarrollo capitalista. ¿Qué significa esto? Viéndolo por oposición, significa que si el plusvalor se paraliza, la producción del plusvalor se paralizaría inmediatamente el desarrollo capitalista. Y por eso a los propietarios, a los grandes empresarios, a los grandes capitalistas, les es muy nocivo la formación de sindicatos, los paros y las huelgas, el empoderamiento de los trabajadores, y por eso combaten mucho esos procesos sociales, económicos y políticos que empoderan a la clase trabajadora. Porque una clase trabajadora tendría mejores condiciones para negociar, replantear esa relación entre el trabajo y el capital, a escala tanto nacional como regional como global. Por eso en la tumba de Karl Marx en Europa, en Inglaterra, se encuentra en su lápida la frase siguiente, ¿no? Trabajadores del mundo, únanse. Porque ya él se dio cuenta que, conociendo este proceso de valorización de capital, que es valorización de valor a escala internacional, él entendía y comprendía que esta reproducción, esta relación y reproducción de valor se daba en todos los ámbitos donde llegaba a establecerse el capitalismo como sistema, modo de producción dominante, y que iba a generar siempre una clase de trabajadores contestataria, revolucionaria, crítica al sistema. Eso significa. Sigamos mirando, para no perder el hilo y para que ustedes vayan tomando nota, esas características fundamentales que le dan la esencia, el contenido primero del sistema capitalista. Se están dando cuenta que no estamos trabajando en el horizonte visible.
fenoménico. Estamos trabajando desde lo concreto, que es lo fenoménico, lo visto, lo puesto en la realidad, bajando en una sucesión de determinaciones y relaciones y contradicciones y leyes para entender por qué en el horizonte el capitalismo actúa como actúa, se presenta como se presenta, genera crisis y sale de las crisis, se recompone y se autorreproduce. Ese es el propósito. Ir abajo del iceberg, ya que en la punta del iceberg solo vemos ese capitalismo de vitrina, ese capitalismo de vitrina. Debajo del iceberg vemos ya lo estructural, la esencia misma, que determina por qué actúa en lo concreto como actúa. Inclusive nos ayuda a entender la contradicción en lo que se propone de ser el sistema y en lo que en el fondo realmente es. Bien, a partir de aquí la producción generalizada de mercancías, y ya aquí pongámosle a escala global, por ejemplo, las cadenas de valor globales son las que determinan el comportamiento del comercio mundial en este momento, industrial mundial. O sea, siempre la intención de la ley, el propósito de la ley es la producción cada vez más global, más generalizada de mercancía. En otras palabras, todo lo que toca el capital lo convierte en mercancía, porque la mercancía es la forma esencial de portadora de valor y la forma esencial de conversión de valor mercantil en valor dinerario. Y con eso, obviamente, la reproducción del capital. Entonces, a partir de aquí, la producción generalizada de mercancías, fundamentada en la explotación del trabajo vivo y libre y desposeído de los medios de producción, la generación de plusvalía y su conversión en ganancias, se constituyen el principal motor para el crecimiento y la acumulación de capital. Esencialmente, en síntesis, ¿en qué consiste la acumulación de capital? Pues la reinversión de la plusvalía. Ese es el detalle fundamental. En cada ciclo de reproducción del capital se genera una masa de plusvalía, y esa masa de plusvalía va a ser, en términos de competencia entre las diferentes facciones de capital, va a entrar a un conflicto de reparto. Y obviamente cada facción de capital va a obtener su cuota parte de plusvalía social, y para que el capital no muera, al contrario, se desarrolle, o sea, crezca, se acumule, necesariamente entra nuevamente esa cuota de plusvalía a la inversión y nuevamente el ciclo comienza, ¿no? Hay que entender desde esa perspectiva. Obviamente, como es ley, todos los capitales actúan en esa misma perspectiva, y por eso el desarrollo de la tecnología es fundamental como expresión de la competencia. El desarrollo de la tecnología lleva a ser más intensa la competencia por la apropiación de la plusvalía usando mecanismos financieros, monetarios, inclusive políticos. El desarrollo de las fuerzas productivas, que ustedes conocen como el desarrollo de la tecnología, es esencialmente fundamental para ampliar, para sostener la producción a escala, tanto local, nacional como global, porque hay beneficios en términos de costo de producción cuando la economía crece a escala, que significa que conforme va creciendo la producción a escala, el costo medio unitario va bajando, y si el costo medio unitario va bajando del producto, el propietario, la empresa, la industria va a tener mejores condiciones competitivas para competir con los otros capitales vía precio, y así garantizar las cuotas de plusvalía que les corresponden. Obviamente este proceso de producción y de acumulación va a derivar en el largo plazo a un proceso de concentración, de centralización de los medios de producción en pocas manos. Y por eso tenemos, por ejemplo, que 5 o 7 empresas manejan el petróleo del mundo, 5, 7, 8 empresas manejan la producción de granos en el mundo,
3, 5 empresas, o sea, una reducida cantidad de empresas, de mega empresas, controlan los mercados mundiales. Ahí está reflejada la centralización de los capitales a escala global. Y obviamente, paralelamente a ese proceso de acumulación, concentración y centralización con la formación de oligopolios, monopolios de distintos tipos, paralelamente el desarrollo del trabajo y de los trabajadores en condiciones de precariedad. En otras palabras, los trabajadores reciben una cuota menor del valor producido, que son sus salarios, y por eso la lucha de los trabajadores a escala global siempre va a ser reivindicativa de incrementar salarios. Es la única manera que tienen para poder mejorar sus condiciones de vida y la única manera de apropiarse un poquito más en el sentido de productores del valor, que les vuelva a ellos, porque el trabajo es la fuerza de trabajo es la que genera el valor y el trabajo la fuente del valor. Sigamos. Esa base material social, que es muy dinámica, muy revolucionaria, de transformación permanente en el sistema, se puede caracterizar como cooperación productiva y la simplificación técnica del trabajo. O sea, en todos los sectores observemos cómo el trabajo productivo o no productivo, ¿qué sería un trabajo no productivo? Un trabajo financiero, ¿verdad? Las bolsas, con todo su sistema y su cadena financiera entre bancos, operadores, brokers y la misma bolsa, no generan un trabajo productivo, pero están en el conflicto dentro de la economía por el plusvalor social, ¿no? Entonces, impone cambios, toda esta base material revolucionaria, transformada por el desarrollo de las fuerzas productivas, impone cambios al proceso de trabajo que se expresan a través de la división social y la productividad. Nuevas formas de trabajo como el homework, o sea, el trabajo a domicilio, generado por el acontecimiento de la pandemia y el desarrollo de la tecnología y otras formas de trabajo que han ingresado y están ingresando a la base social y mostrando nuevas divisiones sociales del trabajo a escala nacional, internacional y global. Otra característica importante sobre esa base social, material social, la competencia entre los capitalistas impulsa el desarrollo de las tecnologías. Yo vengo observando, por ejemplo, como mucha gente, cómo están compitiendo distintas empresas globales por el control de la inteligencia artificial, por el control de otras tecnologías, inclusive entre países como Estados Unidos y China compite por la tecnología 5G y por otras tecnologías que obviamente van a definir la dominación o el poder o la división y correlación de poder en el orden económico, político, institucional, geopolítico global, ¿no? Entonces hay que también apuntar al desarrollo de las fuerzas productivas, al desarrollo tecnológico, a las revoluciones tecnológicas desde esta lógica del capital. La competencia entre los capitalistas desarrolla las tecnologías y sus correspondientes fuerzas productivas, ¿no? Las fuerzas productivas entendidas aquí como las capacidades que tienen las economías, las naciones, capacidades materiales y sociales, porque ningún país va a desarrollar su producción material si no tiene estas dos condiciones. Por lo tanto, no basta tener la tecnología, los equipos, el conocimiento disponible si no existen los sujetos que usen de esos conocimientos, de esa tecnología, para poder producir la base material y de manera creciente. Todo este proceso sintético esencial, ¿verdad?, obviamente no es armónico, es conflictivo, justamente porque permanentemente los capitales están compitiendo por la plusvalía media social. Lo que ustedes conocen como están compitiendo por los mercados.
por una cuota de mercado mayor. Esto en economía política crítica viene a ser una competencia por la apropiación de una cuota, parte mayor de ese plusvalor social producido por los trabajadores en distintas modalidades y categorías laborales, ¿no? Entonces, esa competencia, ese conflicto y la misma competencia que impulsa la reducción de la tasa media de ganancia en el largo plazo en la economía, porque si todos compiten por la ganancia vía tecnología, todos disminuyen la necesidad de trabajo vivo, de trabajadores. Y conforme se prescinde del trabajo vivo, está reduciendo la fuente del valor de las mercancías, porque el trabajo vivo, la fuerza del trabajo, es la fuente del valor de la mercancía. Y asimismo estás disminuyendo la cantidad de empleados que tienen poder de adquisición de bienes y servicios para poder sobrevivir. Entonces hay una relación dialéctica entre capital constante, máquinas, equipamientos, y capital variable, salario de los trabajadores, que una va dependiendo de la otra en esa relación de subordinación, de subsunción, pero al mismo tiempo, fruto de la competencia, los capitales van expulsando mano de obra viva. Y por eso le ha servido mucho al capitalismo la opción para evitar esa tendencia a la caída de la tasa media de ganancia de Estados Unidos y Europa, la opción de China y de India, que son dos economías que vienen a actuar como en contratendencia, ofreciendo mercados y mano de obra y tecnología propicias para garantizar que la tasa de ganancia no caiga a un nivel que desanime la inversión, al contrario, mantenerla o en un nivel adecuado o intentar incrementar esa tasa media de ganancia. Y el Estado, obviamente, y aquí aparece la variable política, se convierte en una pieza clave en ese proceso de producción y reproducción de capitales, en ese escenario de conflictos, para aplicar modelos económicos, por ejemplo, el de la Argentina en este momento, y desde hace 40, 50 años que los estados son explícitos en el manejo de modelos económicos con una orientación muy práctica y muy dirigida, evitar la crisis de acumulación a partir de políticas económicas favorables, de apertura del mercado, de inversión pública en inteligencia, quiero decir, en tecnología, en primera instancia, en el desarrollo de las fuerzas productivas. Bueno, eso es como una síntesis muy rápida, muy atrevida, diríamos, pero hemos intentado dejar la esencia de ese desarrollo capitalista para que entendamos a partir de ahí, o sigamos a partir de ahí la lectura, la investigación, y continuemos con ese análisis crítico, ese estudio crítico del capitalismo. Miremos para terminar algunos indicadores de esa crisis, ¿no? Y aquí podemos ver algunos datos que son ilustrativos en términos de radiografía, que yo les voy a pasar por el grupo para que ustedes den una miradita, ¿no? Y este informe de Naciones Unidas estaba como para la población de 6.800 millones, y estamos ahorita a 8.000 millones, pero ya aquí en estos datos vemos esa gran desigualdad como evidencia, ¿no? ¿Por qué la desigualdad a escala es una evidencia de crisis? Porque cualquier relación democrática entre los productores y los trabajadores tendría que implicar en términos políticos, o sea, de desarrollo, en mejores condiciones equitativas entre los que participan en la producción. Y es un derecho humano de que los ciudadanos en general tengan acceso a todos los bienes comunes que le permitan su desarrollo. Pero si hay esa concentración y centralización a escala global, ¿verdad?, la mayoría queda al margen del beneficio de la producción, y eso refleja estos datos
que no voy a entrar en detalle por razones de tiempo, pero que ya lo tienen, lo van a tener a disposición. Aquí también tenemos otro documento que nos da mayores luces, mayores detalles sobre esta nueva categoría de explotación del trabajo bajo el concepto de precarización del trabajo, ¿no? El trabajo, una nueva lectura desde los procesos de precarización que viene a ser en esencia explotación, pero con nuevas características. También hay que darle una lectura a ese material. Para terminar, no podemos dejar de concluir la exposición y la clase sin hacer mención brevísima a estas nuevas configuraciones sociales que yo estoy trabajando como categoría, y otra gente que está trabajando, ¿no? Porque es obvio, muy evidente al sentido común, que esa relación clásica capital y trabajo ya no es la única relación. Hay nuevas expresiones de la relación social entre capital y trabajo que son sumamente interesantes estudiarlas, analizarlas, porque al final de cuentas en su esencia no salen, o sea, no abandonan la esencialidad, o sea, el contenido mismo, de que si hay una relación entre trabajo y capital, siempre el capital va a dominar al trabajo. Y el trabajo se va a subordinar a esa dominación porque obviamente no tiene poder de negociación. El trabajador tiene que aceptar obligadamente las condiciones definidas por el capital porque no tiene propiedad. El momento en que una familia, un ciudadano, una ciudadana adquiere propiedad, trasciende, cambia de condición social y económica. Deja de ser trabajador para ser, a partir de la propiedad, emprendedor, empresario, comerciante, etcétera, etcétera. Entonces estas nuevas formas sociales, estas nuevas configuraciones sociales, desde mi punto de vista, no abandonan la esencialidad del capital, de esa relación de explotación, de subordinación, de producción de plusvalía relativa, de dominación. Pero lo están haciendo, se están manifestando bajo nuevas formas sociales, económicas y tecnológicas, que he intentado dejar claro, reitero, en los artículos de mi página blog y que está disponible para que ustedes puedan leer. Un segundo elemento es que podríamos decir que hay nuevas formas de formación de sistemas económicos plurales, y eso es muy apropiado para los países andinos del Sudamérica, ¿no? Estoy hablando concretamente de Bolivia, Ecuador, Perú, cierta parte Venezuela, cierta parte Colombia, donde nuestras estructuras económicas en nuestros países son conformadas por distintos modos de producción. Y por eso en la Constitución de Bolivia está constitucionalizada la economía plural, ¿verdad? Entonces hay una vuelta, hay un retorno al origen, porque esto es propio desde los tiempos precolombinos, ¿no? Que se acentúa obviamente con la colonización, pero ya tenemos presencia de modos de producción originarios, comunitarios en nuestros países, que han resistido a los cambios impuestos por el modo de producción capitalista dominante. Entonces, nuestros países, que son muy diversos, muy plurales en lo económico, en lo cultural, ¿no? Han reconocido, con la intención de darle y otorgarle a cada modo de producción las políticas económicas, políticas públicas adecuadas para que se desarrollen, para que se integren. Pero en el caso de Bolivia, que yo estoy siguiendo, hay muy poco avance. Y por último, la pregunta sencilla, básica, es: visto la esencia del capitalismo, sus aspectos esenciales, vista la crisis muy manifiesta a través fundamentalmente de las crisis combinadas, me refiero a una crisis económica, financiera, hídrica, ambiental,
cultural, ¿no? Ya no podemos hablar de una crisis, sino de crisis combinadas, vista las nuevas formas de explotación del trabajo, vista las nuevas configuraciones sociales, ¿qué viene? Siempre tenemos la pregunta de que, bueno, la realidad y la situación está así, pero ¿qué viene? ¿Cuáles son las señales que tenemos? Y para terminar, sí quisiera comentar un par de aspectos en esa línea. Hay señales cada vez más evidentes de que el capitalismo sufre una transformación estructural, sistémica. Y esa transformación se la está observando en un contexto de crisis combinadas y de cambios revolucionarios. Vienen transformaciones en el orden industrial, tecnológico, científico, social, económico, geopolítico, que todavía no está claro, pero sí todos coinciden en que ahí estamos viviendo como el fin de una etapa del desarrollo del capitalismo y el inicio de una nueva etapa. Hay un economista que ha publicado un libro que está muy comentado a nivel internacional y se refiere a lo siguiente: después que estudia el capitalismo y concluye que ya no hay un capitalismo, y lo que argumenta la tesis de este autor, este economista, de que lo que tenemos es un tecnofeudalismo. Y hay una explicación interesante que me gustaría preparar una clase para los próximos encuentros sobre este tema, y otros autores que están trabajando el postcapitalismo, ¿no? Entonces ahí, como ven, compañeras y compañeros, hay todavía asignatura pendiente, hay mucha tinta en el tintero y hay muchos desafíos en términos de lectura y de investigación para que vayamos ampliando nuestros conocimientos de lo que es este sistema, esta cultura, esta sociedad, porque la economía, el capitalismo no es solo economía, y con esto cierro. El capitalismo es economía, es institución, es ideología, es tecnología, es cultura, es Estado, es política. Entonces, ya cuando pensemos un poquito o intentemos referirnos a una formación social como de tipo capitalista, ya estamos hablando de civilización, de sociedades completas. O sea, no es el mercado capitalista, no es la industria capitalista, no es el banco capitalista, es la cultura, es la civilización, son las instituciones, es sistémico. Por eso comenzamos estas charlas con el concepto de sistema y estructura.